Buenas noches para todas las personas que nos acompañan a esta hora en Colombia y en Latinoamérica. Es un honor para mí acompañar a las doctoras que a continuación van a hacer unas breves disertaciones sobre temas que son del día a día en la unidad de cuidado intensivo. Y quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos a que en primer lugar sean miembros AMSI, puedan participar de los diferentes comités. Hoy en particular vamos a tener una actividad muy propia del Comité de Humanización y Calidad, que está presidido por la doctora Liliana Correa Pérez, que en breve hará su presentación. Y quisiera empezar dándole la palabra a nuestra primera invitada, que es la doctora Laura Vanessa Rodríguez. Ella es terapeuta ocupacional y magíster en neurociencias. Es docente e investigadora con experiencia en educación en salud, neurociencias y procesos de humanización en la atención. Ha desarrollado iniciativas de investigación e innovación orientadas a fortalecer el aprendizaje significativo y las competencias de los profesionales de la salud en contextos clínicos. Doctora Laura, bienvenida y muy buenas noches. Bueno, entonces hoy quiero conversar con ustedes sobre humanizar la atención y entender y llevarlos a la reflexión sobre cómo esa humanización de la atención va a comenzar por humanizar la formación educativa, la formación profesional de cada uno de los profesionales que están brindando atención o que brindarán atención en unidades de cuidado intensivo. Como bien lo comenta el doctor, soy magíster en neurociencias y coordinadora de investigaciones. Aquí ustedes van a encontrar en las diapositivas algunos QR, que es básicamente un estudio que estamos realizando desde la Universidad Manuela Beltrán, donde queremos saber las experiencias que hemos tenido en los procesos de formación en cuidado intensivo. Esta soy yo y esta no es una foto cualquiera. Esta es una foto muy impactante para mí, muy importante porque creo que a todos y todas nos marcó un momento importantísimo en la historia de nuestra vida, del país, del mundo, que fue la pandemia. Y entendemos que la pandemia fue un tiempo de grandes retos, un tiempo de muchísimas complicaciones, de muchísimos retos, de muchísimos desafíos que enfrentamos, no solamente a nivel técnico, tecnológico, instrumental, de conocimiento, de concepto, de investigación, sino también a nivel personal. Y es que cuando nosotros hablamos de humanización, estamos hablando de ese proceso que se entra en nuestra alma, en lo que somos, en lo que construimos, en los profesionales que somos. Entonces quiero llevarlos con esta foto y con este relato que les acabo de dar a ese momento en donde nuestras emociones, en donde nuestra empatía, en donde esos retos y esos desafíos que enfrentamos al interior de las unidades de cuidado intensivo se exacerbaron y no sabíamos qué hacer y no sabíamos cómo enfrentarnos a esos retos. Pues bueno, la propuesta que tengo de abordaje aquí es dentro de la reflexión y dentro de repensarnos la importancia de la formación humanizada para la atención en UCI, encaminarnos en tres rutas en el cómo aprender cómo aprende un profesional a cuidar desde la humanización vista no solo como una competencia ya basada, sino como una competencia que se aprende y que se desarrolla. Y también quiero que pasemos por la reflexión de qué estamos enseñando, cómo nosotros, siendo o no docentes, siendo o no personas que están generando un contenido educativo para las personas que nos rodean en las unidades de cuidados intensivos, estamos enseñando. Cuáles son las formas en las que nos relacionamos, en las que afrontamos el sufrimiento, en las que comprendemos el cuidado y la atención de los pacientes. Y finalmente, cómo construir una formación más humana. Aquí
La idea es que la evidencia nos muestre algunas herramientas donde podamos transformar distintos entornos, donde aprendemos y donde aprendemos, donde aprenden también otras personas a cuidar a otros. Y la pregunta que les hacía en torno a mi traje COVID y a mi experiencia COVID es porque indudablemente todos y todas estuvimos en un proceso de formación donde nos vimos enfrentados a un reto y ese reto también enmarcó nuestra vida personal y no nos podemos apartar de esto. Entonces, ¿cómo aprende un profesional a cuidar? Resulta que en nuestra formación y en los conocimientos que adquirimos en las unidades de cuidado intensivo, identificamos que hay dos conocimientos básicos que todo profesional especializado en cuidado intensivo debe tener. El conocimiento biomédico y clínico, donde aprendemos toda la fundamentación básica, fisiopatológica del paciente crítico, cómo intervenir, cuáles son los riesgos, etcétera. Pero también tenemos un conocimiento técnico y de seguridad que ha sido crucial para tomar esas decisiones seguras y efectivas en los escenarios complejos. Sin embargo, cuando nos cae una pandemia, cuando nos caen unos retos, también empezamos a identificar que necesitamos unos conocimientos humanos y relacionales. Y ahí viene a impactar toda nuestra efectividad y toda la eficacia que tenemos en las intervenciones de cuidado intensivo. Y es que los conocimientos humanos y relacionales son importantes para cuidar a los pacientes, a las personas, y ya lo hemos visto en anteriores espacios, a nuestras redes de apoyo. Y no solo nos permite tratarlos como enfermedades, sino como personas, como seres que sienten, que piensan. Entonces, la evidencia nos ha estado mostrando algo importante, y es que hemos tenido unos retos históricos respecto al auge tecnológico que desde los años 50 ha venido salvando vidas en las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, para Silva Oranda en el 2022, esta época eh, se enmarcaba en la despersonalización y en la hostilidad de los ambientes de cuidado intensivo específicamente. Luego hay un cambio estructural a partir de los años 2000, del cambio de siglo, y allí se identifican iniciativas de humanización como el proyecto UCI, ¿cierto? Que todos conocemos en España. Y allí se transformaron conceptos abstractos, protocolos clínicos, a ser algo mucho más medible y mucho más orientado al paciente y a la atención de la familia. Sin embargo, esto supone unos retos importantes ante los profesionales del futuro y es la exigencia crítica que hay entre la integración de altas competencias y las habilidades relacionales profundas. Eso implica que en el paso del tiempo, aunque hemos tenido un aumento excepcional de supervivencia gracias a las unidades de cuidados intensivos, estas a veces entre los 50 y los 90 se tornaban como un espacio aislado, ¿sí? Donde el paciente era un objeto de tratamiento, sobrevivía y vamos para adelante. Pero en el ciclo histórico ya viene a encontrarse una serie de paradojas donde los pacientes y las familias perciben ese entorno hipertecnológico como altamente efectivo, pero intrínsecamente deshumanizador. Y ahí es cuando empezamos a movernos en generar estrategias que incrementen también la efectividad del tratamiento a través de la atención humanizada. A partir de los años 90 al 2010, la evidencia nos dice que hay un interés por humanizar sin unos marcos estandarizados, pero que más adelante, entre los años 2000, hay lanzamientos de propuestas de reorganización de prácticas asistenciales que van a dar y van a proponer una capacitación y una sensibilización de los profesionales. Hay un lanzamiento del proyecto UCI cerca del año 2014, donde nos dicen y nos dan distintas opiniones de cómo debería ser una UCI humanizada. Y allí empiezan a hacer ese movimiento internacional estructurado a partir del 2020. Y más adelante está ese aumento masivo de publicaciones, de desarrollo, de manuales, de evidencia, de guías de humanización con una mejor recuperación del paciente. Sin embargo, cuando estamos haciendo este enfrentamiento con la literatura, identificamos que hay una dificultad respecto a
cómo se desarrollan estos profesionales humanizadamente. Es decir, todos nos centramos en el paciente y en su familia, pero ¿qué está pasando con la formación de los distintos profesionales? Me va a permitir pasar rápidamente por las horas del tiempo, pero más o menos, digamos que hemos adjuntado y adjudicado la formación humanizada y la formación interrelacional con enfermería, con psicología basadas en la salud mental. Sin embargo, la evidencia nos muestra que hay unas brechas y unas barreras persistentes en torno a la autoconciencia, los valores y cómo se está formando el profesional para brindar una atención más humanizada, siendo importante también el aprendizaje de ellos. Entonces, hay evidencia que nos evoca unas dinámicas negativas que afectan esa identidad profesional y del aprendizaje a través de prácticas de maltrato, de currículos ocultos que están de pronto escondiendo algunas prácticas inadecuadas en el manejo de las emociones del mismo personal médico, de los mismos estudiantes. Se ha incrementado y se evidencia pues a través de la literatura unos problemas de salud mental mayores respecto a la población común, identificándolas por las exigencias académicas y clínicas. Adicional a esto, que no es un tema menor, la exposición del sufrimiento y la exposición temprana a la muerte y el dolor que requieren estrategias de autocuidado y espacios no seguros como diagnosticados o legitimados como entornos que impiden esa comunicación abierta y el aprendizaje. ¿Cómo construimos entonces la formación? La evidencia también nos reporta que hay unas experiencias vivenciales a través de grupos de encuentros, de reflexiones guiadas, de narrativas, de historias de pacientes, de intercambio de saberes y de conocimiento entre los equipos de formación en competencias para la unidad de cuidado intensivo, que promuevan ese aprendizaje reflexivo y esa formación basada en relaciones, es decir, debemos ser mentores, los docentes, pero también en nuestros equipos, generar procesos de mentoría, de modelamiento, de docencia y de acompañamiento. Se me ha acabado el tiempo, pero les invito a que diligencien el QR porque eso nos va a permitir a nosotros generar investigaciones puestas y estrategias mucho más concretas relacionadas con esas necesidades de formación humanizada. Termino con una pregunta y es si de pronto nosotros consideramos que un profesional que no ha recibido educación humanizada es capaz de brindar una atención humanizada. Entonces quiero dejarlos con esa reflexión y darle paso a las siguientes exposiciones. Muchas gracias. Doctora Laura, muchas gracias por su intervención. Le recordamos a todas las personas que se están conectando que estamos implementando una metodología de Speed Talks en la cual cada ponente del día de hoy, cada conferencista puntualiza en los aspectos clave de su intervención y los invito también a que hagan uso del chat para que puedan formular sus preguntas y al final de la jornada podamos tener una breve discusión. A continuación, les presento a la doctora Valentina Pinzón, que es médica especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y también es médica formada en ECMO y circulación extracorpórea. Ella está en la ciudad de Río Negro y nos va a hacer una intervención muy importante respecto a la herramienta de seguridad y humanización. Doctora Valentina, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Perfectamente. Bueno, entonces voy a iniciar la exposición. Ahí se está viendo también la presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Listo. Muchas gracias a todos por estar acá, al comité organizador, a la doctora Ligiliana por la gestión y la organización en el comité. Hoy quiero hablarles un poco de la comunicación como una herramienta de seguridad y humanización, enfocar un poco la atención en cómo hablamos y cómo nos comunicamos, no solamente con nuestros pacientes. Quiero iniciar mostrándoles esta diapositiva. Este es un cuadro que pintó una persona, un sobreviviente a una unidad de cuidado intensivo, una hospitalización. Fue expuesta en una galería de arte en Nueva York y nos deja ver un poco qué pasa detrás de la mente de nuestros pacientes cuando están en la unidad de cuidado intensivo.
Muchas veces tenemos problemas para comunicarnos con estos pacientes, sabemos las grandes limitaciones que tenemos a la hora de poder comunicarnos, pero muy pocas veces pensamos lo que puede pasar en la cabeza de ellos. Quiero traerles algunos de los comentarios que hay dentro de los pacientes y dentro de las vivencias asociadas a a la unidad de cuidado intensivo y que muchas veces nosotros vemos como normal. Por ejemplo, el estar desnudo todo el tiempo, los periodos prolongados de ayuno, los cambios súbitos de temperatura, la falta de luz natural. Todas esas son cosas que, como ya nos ha venido mostrando la literatura y la experiencia, no solamente afectan al cuidado de la persona, sino también a los desenlaces que normalmente medimos. Entonces, como parte de esta charla es concientizarnos y sensibilizarnos un poco más frente a cómo la comunicación y la falta de comunicación afecta el cuidado de nuestros pacientes. Esto es también parte de estudios cualitativos que nos permiten entender cuál es la posición de los pacientes cuando están en estos escenarios de alta complejidad. Importante tener presente que la sensación de desconfort espacial, la falta de autocontrol, de falta de percepción y la falta de autonomía son parte de las principales quejas y dolencias de los pacientes, por eso es también importante escucharlos y muchas veces la respuesta a estas necesidades está en la misma voz del paciente y en el mismo gusto del paciente. Por eso, pues, les traigo esta imagen que hace referencia un poco a estas medidas que pueden brindarle algo de confort al paciente. Por ejemplo, pues la luz que mostró ahí en la diapositiva. Estos son algunos de los sentimientos que pueden tener nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo, como para que también se lleven un poco de la magnitud del problema. Y como les decía, no solamente es el impacto que pueda tener frente al confort y al cuidado del paciente, sino a los desenlaces y a la recuperación. El establecer una conversación, una comunicación apropiada no solamente con el paciente, sino con su familia, nos va a permitir darle a estos pacientes un poco más de recursos para poder atravesar esta situación que se están enfrentando, que muchas veces, como lo muestro ahí en la diapositiva, están en la lucha de sus vidas. Como les decía, no solamente es el paciente con quien debemos aprender a comunicarnos, la familia hace parte fundamental del cuidado de estos pacientes, de la atención y muchas veces es el principal eslabón con el que con el que nos comunicamos. Por eso es importante poder entenderlos como unos seres individuales con sus propias dolencias, sus propias falencias y pues la hospitalización en cuidado intensivo no solamente está afectando la vida de nuestro paciente, sino muchas veces la vida de todo su componente familiar. Es en ellos también que vamos a basar parte de la recuperación y vamos a soportar parte de esta fase de recuperación de los pacientes, por lo tanto, deben hacer parte del cuidado fundamental de los pacientes. Aquí les traigo algunas frases que nos ayudan a entender el trasfondo que tienen estos familiares a la hora de tener un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Como lo estamos viendo, la comunicación entonces no solamente afecta al paciente, no solamente es con el paciente, no solamente es con la familia, sino es, como lo estaba diciendo ahorita la doctora Laura, con muchas otras áreas, estudiantes, otras especialidades, enfermería. Somos líderes de un equipo de cuidado de alto rendimiento y por lo tanto la manera en la que nos comuniquemos va a de una u otra manera afectar los desenlaces y debemos ser conscientes de cómo las comunicaciones afectan la UCI. Aquí les muestro algunos otros entes con los que tenemos constante comunicación. Eso no es una cosa que está en la mente de la gente y no ha tenido nada de evidencia. Aquí les muestro algunos de los estudios que han demostrado cómo estrategias de comunicación aplicadas en diferentes entornos. Por ejemplo, esta estrategia del IPAS es una estrategia de comunicación que busca la atención oportuna y segura de los pacientes en transiciones médico-quirúrgicas hacia la unidad de alta dependencia, hacia la unidad de cuidado intensivo.
Les muestro aquí un poco más o menos cómo es este protocolo, que lo que busca es establecer en la comunicación del paciente y en la entrega del paciente, pues cómo está el estado de severidad de la enfermedad, un resumen estructurado del paciente, una lista de acciones y pendientes que tiene, unas contingencias o algunos planes de respuesta o algunas alarmas que se presenten dentro de la atención y una confirmación o una síntesis o un resumen o un feedback de esta información por parte de la persona que recibe. Esto de pronto se les hace conocido también o se les hace similar al SBAR. Hay muchas de estas estrategias. Lo más importante que yo quiero que se lleven es que estas estrategias de estandarización en la comunicación, principalmente en estos escenarios en donde se necesita que la comunicación sea clara, por ejemplo, en la atención de los pacientes críticos, no solamente mejora la calidad de la atención, sino también disminuye los errores médicos, los errores en la atención, por no, pues, digamos, solamente decir médicos, sino que también pueden haber errores en la prescripción, en la administración de medicamentos. También ayuda a disminuir los eventos adversos prevenibles de la manera como les estaba comunicando, pero el objetivo final de esto es tratar de disminuir las fallas en la comunicación, que se ha estudiado y se ha demostrado que también está asociado a eventos en seguridad y salud en la atención de los pacientes. Estas estrategias de comunicación y como lo estaba diciendo también la doctora Laura, y maravillosa la intervención para poder abrir como la discusión. Cuando hablamos de humanización, no solamente estamos hablando de humanización frente al paciente, sino una atención centrada en la persona y es tal vez hacia donde está mirando el nuevo enfoque de la humanización. Aquí les traigo dos estrategias de humanización en las que implementación de estrategias de comunicación protocolizada, como por lo puede ser la estrategia VALU, o formas de hacer un abordaje familiar o de manejar una unidad de cuidado intensivo, como lo pueda verse en las guías del SCCM. Nos permiten entender cómo la comunicación y cómo el abordaje de la comunicación en los diferentes entornos, por ejemplo, con los pacientes y los familiares, pues nos puede ayudar a mejorar síntomas como depresión, ansiedad, estrés postraumático, nos puede ayudar a disminuir tanto la presencia del duelo como la aparición de duelo complicado y pues también nos va a ayudar a tener una mejor satisfacción por los pacientes y los familiares a los que están a cargo. Otro tipo de estrategias de comunicación que se han venido implementando cada vez con más frecuencia son estas rondas interdisciplinarias o la conformación de equipos de alto rendimiento, como los que se pueden evidenciar en código sepsis, en código infarto o en el HERTIM o el código choque. Que han demostrado estas rondas interdisciplinarias o este trabajo multidisciplinario, que la valoración por diferentes especialistas y la comunicación que se hace en estos escenarios permite pues un grado de atención de mayor seguridad a los pacientes, menor variabilidad en los planes de manejo, una mayor coordinación interdisciplinaria y con esto se logran disminuir eventos como estancia en la unidad de cuidado intensivo. Así como hablamos del paciente, de seguridad, de humanización, de trabajo multidisciplinario, hay que ser conscientes de que las estrategias de comunicación deben ser transversales y sostenibles a todo el equipo y a toda la institución. El tener una manera efectiva de comunicarnos nos va a permitir no solamente, y es en parte lo que se ha demostrado, disminuir el burnout, la sobrecarga laboral, sino que también disminuir la posibilidad de litigios médicos. Muchos de estos están relacionados a una comunicación deficiente y también permite pues hacer una formación un poco más enfocada hacia la comunicación y hacia la humanización. Voy a quitar esto para que podamos ver un poco mejor la diapositiva. Les traigo acá como un resumen de por qué la comunicación debe verse como una intervención clínica que tiene evidencia y que por lo tanto debe ser
trabajada como un skill para el intensivista cuando encontramos unidades con eventos adversos con una tasa de proporción alta, con una alta tasa de conflictos de familia, donde tenemos un equipo sobrecargado y donde las demandas y las quejas son el pan de día a día. Probablemente lo que nos estamos viendo detrás de esto son problemas en la comunicación a la hora de hacer traslados, a la hora de recibir o entregar la información, al momento de hacer una intervención con alguna población jerárquica. Esto muchas veces genera limitaciones en las intervenciones de los pacientes. La definición de los roles es tal vez una de las estrategias que más ha demostrado mejorar la comunicación y en el entender cuáles son las metas y cuáles son sus objetivos como partícipe de la atención, ayuda a guiar la terapia. Y también la presencia y el acompañamiento dentro de la familia hace parte de esas cosas que nos ayudan a entender cómo la comunicación pues mejora el desenlace en la unidad de cuidado intensivo. Como les decía, estrategias con evidencia, pues estrategias basadas en la comunicación que tengan evidencia en la atención de cuidado intensivo. Tenemos algunos de los que les traigo acá, hay otros más, les traigo los más importantes. Quiero hacer un poco de enfoque en estas estrategias de asa cerrada de comunicación. Estamos familiarizados con ellas a través de la atención de la CLS y las capacitaciones que tenemos para el manejo de los pacientes en paro, pero de esta misma manera debe ser la atención y la comunicación en todos los escenarios. El mantener una asa cerrada de comunicación no solamente disminuye la tasa de errores, sino que garantiza que el mensaje se esté recibiendo de la manera en la que se quiso entregar. Herramientas para poder hacer este tipo de comunicación, pues hay varias. Aquí les dejo en la parte final algunas. Está el briefing, el debriefing para poder hablar como digamos toda la teoría detrás de una comunicación asertiva y empática, pues requeriríamos más tiempo para aras del espacio. No me voy a detallar más en esto, pero sí es muy importante que lo tengamos como un skill o como una habilidad que debemos desarrollar dentro de las unidades de cuidado intensivo. Para finalizar, ya estoy terminando, quiero mostrarles esta infografía de comunicación no violenta en la UCI, hablar desde el respeto, escuchar con empatía y cuidar juntos. Esta comunicación no violenta es una forma o es una estrategia para comunicación que permite hacer un enfoque un poco más empático basado en el no juzgar. Es una estrategia que se ha venido implementando cada vez con más fuerza en las unidades en los que se cuenta con servicio de bioética. Se las dejo ahí como para que la tengan presente si les interesa ahondar un poco. Me parece a mí que es una forma fácil para poder empezar en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Quiero dejarlos finalmente con esta frase, que entre lo que pensamos, lo que queremos decir y lo que decimos y lo que el otro escucha y lo que finalmente comprende, hay un espacio. Existe un espacio, mucha parte de la seguridad, de la humanización y de la convivencia que tenemos en nuestras unidades ocurren en este espacio. Por eso el tener una cadena clara de comunicación y entender cómo se está recibiendo el mensaje que estamos enviando hace parte de una comunicación empática y asertiva. Muchísimas gracias. Yo quedo atenta a cualquier cosa que necesiten. Mi nombre es Valentina Pinzón. Ahí les dejo mi correo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Valentina, por tan importante tema, tan linda intervención. A continuación, vamos a pasarnos a la ciudad de Tuluá, donde se encuentra la doctora Carmen Lorena Gómez. Es médica intensivista, es especialista en auditoría de calidad y administración y servicios de salud, máster en gestión clínica, dirección médica y asistencial, máster en humanización y coordina la UCI de la Clínica San Francisco de esta ciudad. Carmen, buenas noches. Muchas gracias por tu participación. El escenario es tuyo. Hola, buenas noches, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados a esta hora con nosotros. Quiero que me confirmen si se ve mi pantalla.
Sí se ve. Perfecto. Vamos a hablar de un tema muy especial, se llama Código Lila y lo hemos denominado durante todo este tiempo en humanización el derecho a no morir solo. Durante décadas, las unidades de cuidados intensivos fueron diseñadas para luchar contra la muerte. Aprendimos a desfibrilar, a ventilar, a dializar, a monitorizar y sostener funciones vitales, que es con una precisión extraordinaria. Sin embargo, mientras la tecnología avanzaba, surgió una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando ya no podemos salvar una vida? Hoy hemos comprendido que existe una diferencia fundamental entre fracasar o fracaso terapéutico y llegar al límite biológico de la existencia. No todo paciente que fallece representa una derrota médica. La verdadera derrota ocurre cuando permitimos que una persona transite sus últimas horas rodeada de ruido, soledad, procedimientos innecesarios y sufrimiento evitable. De esa necesidad nace el Código Lila. Y el Código Lila nace como la respuesta humanizada a una urgencia diferente, que no se activa porque el paciente vaya a sobrevivir, se activa porque reconocemos que está muriendo y porque entendemos que precisamente en ese momento necesita más cuidado que nunca. Y en ese orden de ideas, el Código Lila es precisamente un mecanismo institucional a través del cual se atiende con la máxima humanización del cuidado al paciente con signos y síntomas inminentes de muerte y a su familia, brindando un proceso de muerte digna en un ambiente hospitalario lleno de respeto y confianza por parte del grupo asistencial y del personal de apoyo, del personal administrativo donde el paciente se encuentre. Entonces el Código Azul nos cambia el paradigma, porque la pregunta ya no es ¿qué más podemos hacer para prolongar la vida? Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer para preservar la dignidad? Y el Código Lila representa esa reorientación ética y clínica de los objetivos de cuidados. Ya con el Código Lila no buscamos vencer la enfermedad, buscamos aliviar el sufrimiento. Ya no perseguimos indicadores fisiológicos, buscamos un bienestar físico, emocional, social y espiritual. Ya no tratamos órganos, acompañamos personas. Estas son unas imágenes de cómo inició Código Lila. La primera imagen representa cómo inició Código Lila en Cúcuta con el doctor Arturo Arias y posteriormente hace más de 10 años en la ciudad de Tuluá, cómo comenzamos a implementar este Código Lila para dar ese acompañamiento. La evidencia actual demuestra que la calidad del proceso de morir impacta profundamente en el duelo de las familias, la satisfacción con la atención y la percepción de la humanidad de los sistemas de salud. Por ello, el Código Lila trasciende más allá de un protocolo y eso debe quedarnos claro. El Código Lila no es un cuidado paliativo clónico, no es una simple anotación de una orden de no reanimación. El Código Lila es una intervención que es estructurada y que se activa como un mecanismo institucional de máxima humanización, que se activa en los últimos días u horas de vida. Y parece paradójico porque el boom del Código Lila en los últimos años nos ha llevado a pensar en lo que hemos transmitido en información. Y es así, y no sé si se identifiquen, tal vez sí, pasamos ronda y tenemos un paciente en Código Lila un mes, 2 meses, y lo peor aún, tenemos Código Lila con pacientes que llegan a nuestra consulta post-UCI o que reingresan a la institución. La pregunta es, ¿estamos aplicando bien el Código Lila? El Código Lila es una declaración institucional de valores. Les recuerda a los profesionales que la muerte no es un evento exclusivamente biológico, sino un acontecimiento humano. Cuando activamos Código Lila, estamos diciendo que ese paciente sigue siendo importante, que su dolor importa, que sus creencias importan, que su familia importa, que su historia importa y que la forma en la que muera también importa.
Y quizás la máxima enseñanza del Código Lila es comprender que la humanización no comienza cuando la medicina se queda sin opciones. La humanización debe acompañarnos siempre. Sin embargo, en el final de la vida se vuelve imposible ignorarla. Entonces debemos preguntarnos si ese paciente al final de la vida tuvo alivio de su sufrimiento, tuvo una comunicación honesta, hubo presencia de la familia, de los profesionales. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta tres criterios importantes para la activación del código lila. Y el primero es que haya un diagnóstico o haya un punto inflexible donde la muerte sea inminente, que haya una evidencia clínica y paraclínica de que la vida se extinguirá en cuestión de horas o pocos días, donde podamos saber y estar completamente seguros de que hay una irreversibilidad fisiológica, una falla multiorgánica refractaria al soporte vital que estamos proporcionando o un deterioro neurológico terminal irreversible. Y en este punto, cuando yo tengo un diagnóstico inminente o una probabilidad inminente que el paciente va a morir, es donde llega el consenso y el consentimiento de la familia, el diálogo que tenemos que hacer con la familia y con el personal de la salud. Entonces, cuando ya yo llego a este consenso, debo ejecutar cuatro fases importantes del código lila. Primero, la confirmación y activación. Hay un diagnóstico de irreversibilidad, hay una notificación empática a la familia y un registro formal en la historia clínica. La segunda fase es la preparación del entorno, donde yo retiro equipos innecesarios, retiro tratamientos innecesarios, donde el silencio se vuelve la máxima del respeto y donde permito el acceso a los familiares de ese paciente. La fase 3 son todas las acciones simbólicas que yo voy a tener durante todo este proceso. Manejo de la analgesia, aplicación de musicoterapia, aromaterapia, rituales espirituales y cumplimiento de últimas voluntades de ese paciente. Y la última fase, que es una de las fases más importantes, que es la fase del cierre y del duelo. Porque recordemos que con el código lila lo que yo pretendo es paliar esas primeras horas de duelo para esa familia que se va a quedar sin el amor de su vida, sin su padre, sin su madre, sin lo más importante para ellos. La confirmación médica del fallecimiento, el retiro digno del cuerpo y la sesión de cierre con el equipo tanto asistencial como con los administrativos. Hay un ABCD que hemos propuesto para el código lila, donde la A son las actitudes, todo lo que me lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias suposiciones y experiencias pueden afectar la forma en que brindemos el cuidado al final de la vida. La B, que son los comportamientos, mejorar la dignidad mediante el contacto visual, sentarse con la familia, usar métodos no verbales que transmitan respeto. La C, la compasión, reconocer el sufrimiento físico y emocional, invocar las historias personales de ese paciente, acompañar la enfermedad biológica, pero también acompañar a esa familia y acompañar a ese paciente que aún vive. Diálogo, el diálogo es muy importante, reconocer a la persona más allá del síndrome clínico que esté padeciendo. Y esto es un ecosistema, esto es un trabajo interdisciplinario, donde el paciente y la familia es el centro, pero el liderazgo médico debe resaltar, donde cada uno de las personas que hacen parte del equipo interdisciplinario tienen una labor importante. Enfermería en la coordinación operativa y confort de los síntomas, psicología, trabajo social, acompañamiento espiritual en la contención emocional y la articulación familiar, todo el trabajo que hace terapia respiratoria, fisioterapia, fonoaudiología, el trabajo de la parte administrativa. Es reconocer a través de un trabajo interdisciplinario que la humanización es transversal. El equipo médico debe
debe ejercer un liderazgo ético, liderar la comunicación honesta, el pronóstico, definir y autorizar el retiro progresivo de dispositivos invasivos, asegurar la prescripción de una sedación paliativa adecuada. Enfermería debe coordinar la técnica del código, debe organizar un ambiente y un entorno de paz y de respeto, de consideración y de amor y empatía alrededor de ese paciente, administración y titulación de la pseudoanalgesia, control absoluto del dolor, la disnea, la fiebre, la agitación, cuidar al paciente, su confort, desde humectar los labios hasta generarle posición que no tengan dolor, terapia respiratoria, ajustar parámetros ventilatorios para el confort absoluto, silenciar las alarmas del ventilador, ejecutar extubación paliativa, que más adelante vamos a verlo, ayudar a respirar con paz sin prolongar la agonía. Cero intervenciones invasivas o dolorosas por parte de fisioterapia, pero sí ajustes posturales que permitan evitar el dolor y facilitar el contacto físico y directo con la familia. Incluso la nutrición, suspender nutrición forzada, facilitar la última ocupación con sentido de ese paciente. La parte psicológica es supremamente importante para la contención del sufrimiento anticipado. Y es muy importante toda la humanización desde el punto de vista administrativo. Si el fallecimiento es inminente, está estrictamente prohibido llamar o requerir a los familiares para firmar documentos, trámites de facturación o pagos. La compasión administrativa exige posponer la burocracia hasta que el duelo inicial haya pasado. Y por supuesto, y para terminar, el rol activo de la familia. Acá traigo 4 puntos importantes de nuestro decálogo de la familia del Código Lila. Derecho a la presencia, que el familiar esté con su paciente 24/7, lo podemos hacer junto a su cama. Participación en el cuidado íntimo, permitir los rituales, símbolos y creencias bajo protocolos obviamente establecidos, el ingreso a menores de edad, líderes espirituales, mascotas, objetos significativos para ese paciente. Comprender la tecnología, este es un punto importante. Debemos ayudar a la familia a entender que apagar un monitor o silenciar una alarma no es para acelerar la muerte, sino para otorgar paz visual y sonora en los últimos momentos. Y esto que es la arquitectura de la UCI, un punto de entrada en la puerta donde podamos todos poder identificar que es el código lila. En muchas instituciones tienen una paloma, tienen un ave, tienen una mariposa. Y utilicen su unidad de cuidados intensivos lo que más represente ese trascender de la vida hacia la muerte. Pero debemos identificar que ese paciente está en código lila. Los monitores deben estar con su volumen atenuado, la luz atenuada, la acústica debe estar por debajo de los 60 decibeles y el espacio físico debe prestarse para que el entorno pueda permitir una despedida tranquila y lo menos dolorosa. La calidad en una UCI no se mide únicamente por cuántos pacientes sobreviven, también se mide por cómo acompañamos a quienes no logran sobrevivir. Esto, con autorización, son unas fotos de lo que nosotros hacemos en nuestra institución como Código Lila, una paciente que ya estaba en fase de fallecimiento, hicimos extubación paliativa y permitimos que su familia estuviera con ellos hasta el último momento, incluso decidieron traerles mariachis y pues ella murió escuchando esas canciones. Esto palió muchísimo el dolor de esta familia. Esta es la Clínica San Francisco donde hacemos esto realidad. Muchísimas gracias. Doctora Carmen, muchas gracias por su intervención y por seguir rompiendo paradigmas en esta asignatura pendiente que tenemos en cuidado intensivo aún en muchas regiones del país. Procedemos ahora con la intervención de la doctora Liliana Correa Pérez. La doctora Liliana es ginecobstetra, médica, especialista en medicina crítica y en cuidado intensivo. Es magíster en salud pública, doctora en bioética. Lidera actualmente este comité de humanización
Doctora Liliana, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Juan José, por la presentación y a mis compañeros por estas maravillosas charlas y a ustedes por estar conectados. Hoy vamos a hablar de extubación paliativa y responder un poco esa pregunta: ¿a quién, cómo y cuándo? Entonces, la importancia de incluir estos debates y hablar de decisiones al final de la vida es que sabemos que la unidad de cuidado intensivo es un recurso limitado, es un recurso finito, y que afortunadamente hay más familias y pacientes con directrices anticipatorias o voluntades anticipadas, pero que estamos enfrentándonos a una población con envejecimiento, tenemos una mejor sobrevida a la enfermedad aguda y crítica, y también aparece mucho esta percepción de la comunidad de que las unidades de cuidado intensivo instrumentalizan la muerte, y por supuesto tenemos estos pacientes que están en una condición irrecuperable y están dependientes de ventilación mecánica invasiva. Y sabemos que no van a sobrevivir a la estancia en UCI, pero que tampoco podemos recuperarlos y están dependiendo del ventilador como único soporte vital artificial. Entonces, la extubación aparece como una medida paliativa o compasiva y que se utiliza en estas condiciones de terminalidad o futilidad, y es una estrategia que nos podría apoyar en evitar prolongar la vida de manera innecesaria en una persona que no es recuperable. Sabemos que es una medida para aliviar el sufrimiento, sobre todo cuando no hay beneficio de continuar el soporte ventilatorio invasivo, y siempre desde el punto de vista ético pensamos en el mejor interés de las personas, el mejor interés del paciente, y también hablamos de aquellos pacientes que no se benefician ya de estar en UCI porque sus terapias son fútiles, hay futilidad fisiológica de esas terapias. Y la pregunta es: ¿por qué implementar en una institución la extubación paliativa? Lo primero es que es un acto paliativo intrahospitalario y podríamos pensar que podría ser favorable para algunos pacientes que fueron intubados en un escenario de extrema urgencia y que de pronto tenían voluntades anticipadas que en ese momento el equipo que atendió la emergencia no conocía que había una voluntad anticipada de no intubación. Y eso a algunos de nosotros nos ha pasado, que hay un paro en piso, subimos, intubamos al paciente, lo reanimamos y resulta que tenía alguna voluntad anticipada que no quedó explícita en la historia clínica. Entonces, esto puede ser una de las indicaciones. Por supuesto, esta condición de irrecuperabilidad con dependencia a la ventilación mecánica. Algunos pacientes oncológicos que ya no son susceptibles a ninguna otra terapia, ni curativa, ni paliativa, ni neoayudante, y que persiste intubado y sin capacidad liberatoria. Enfermedad terminal avanzada progresiva ya no tratable, por ejemplo, un paciente con ELA. Muerte encefálica en un paciente no donante, o un adulto nonagenario frágil, muy comórbido, intubado en un servicio de urgencias y que la familia exprese de pronto esa voluntad. Ahora, tenemos que conocer muy bien esta condición de irreversibilidad, terminalidad y futilidad, y por supuesto esto debe estar dentro de este gran marco que es el plan de adecuación del esfuerzo terapéutico, y existen tres alternativas, tres opciones para suspender el soporte ventilatorio invasivo en una persona, y uno de ellos es el descenso progresivo de soportes vitales, que es lo que llamamos el weaning o liberación. Entonces, de manera paulatina empezamos a bajar la noradrenalina, empezamos a bajar, retiramos antibióticos, empezamos a bajar el ventilador lentamente, por supuesto siempre en presencia de la familia. Y también existe la opción ya de la extubación paliativa, y también en la literatura está reportado simplemente apagar el ventilador, la desconexión del ventilador. Entonces uno diría, ¿cuándo y cuál será la mejor opción? Lo primero es una persona que no ha resuelto su enfermedad y que decidimos retirar el tubo orotraqueal para facilitar el proceso natural hacia el fallecimiento. Que buscamos una muerte digna y pacífica, y por eso retirar el tubo, retirar la ventilación artificial hace parte de las decisiones de final de vida en cuidado intensivo. No es para todas las familias, no es para todos los pacientes, no es para todas las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué ventajas tiene la extubación?
La extubación podría darnos el concepto de muerte digna, que para algunas familias es muy importante, no sentir que estaba lleno de tubos y conectado a un montón de cables, que sea calma y pacífica según la percepción de las familias, y una oportunidad para despedirse y participar en el proceso cuando el fallecimiento es irreversible. Estamos ahí, está sedado, se retira el tubo y en pocos minutos u horas el paciente fallece en compañía de sus seres queridos, cosa que a veces no es posible con estos procesos de weaning. De pronto la familia se fue a descansar, o el paciente sale con otro tipo de sedación paliativa y puede ser prolongado el proceso. Entonces nos preguntaríamos qué puede ser mejor, si tomar el camino de la extubación o el camino del weaning. La literatura nos recuerda que la extubación suele llevar al fallecimiento en un menor tiempo, requiere ser muy juicioso con la aspiración de secreciones, apagar las alarmas de los monitores, requiere evaluación objetiva de escalas de dolor y ansiedad con escalas validadas como BPS o CPOT y RAS. Requiere el acompañamiento familiar tanto dentro como fuera de la UCI, el retiro del tubo orotraqueal, y se reevalúa el confort y la comodidad del paciente después de haber retirado el tubo. Mientras que el weaning es un proceso ya más lento, más pausado, progresivo. También se deben aspirar las secreciones, reducir las alarmas, también evaluar sedación, dolor, ansiedad y con acompañamiento familiar, pero lo que hacemos acá es ir disminuyendo los parámetros del ventilador de manera progresiva hasta dejarlo a parámetros mínimos o parámetros basales. Y esto debe ser explícito, escrito de esta manera en la historia clínica, y siempre reevaluamos confort y comodidad y se recomienda retirar las alarmas de ventilador. En el paciente, los puntos críticos y las alarmas es que no tenga dolor, que no tenga disnea y que por supuesto tengamos un buen manejo de las secreciones. Esto es muy importante, que tengamos un apropiado manejo de las secreciones y tenga apropiada aspiración de estas secreciones. Tenemos adicional a eso, con la familia, la importancia de la educación, la importancia de que comprendan la decisión que estamos tomando, la resolución de dudas, el apoyo en sus creencias espirituales y un acompañamiento compasivo muy importante para mantener el cuidado. Pero resulta que tenemos que estar también acompañados del equipo de salud, y en el equipo de salud tenemos que hablar y reconocer estos conflictos deontoaxiológicos que puede sentir la persona que no ha sido entrenada en bioética, en ética y en decisiones al final de la vida, y que tiene estos conflictos entre deberes y valores, tiene angustia moral con estos procedimientos, puede tener incertidumbre moral, y por supuesto son equipos que de pronto no han recibido una formación en cuidado paliativo, recibiendo órdenes de un experto intensivista que le dice vaya y retire el tubo. Y esto es algo muy importante. Y también socialmente hay personas que confunden términos como el cuidado paliativo, como la eutanasia, que nada tiene que ver con estas acciones al final de la vida de acompañamiento humanizado. Entonces, lo que nos dice la literatura es, ¿será que realmente es un acto compasivo? Entonces, esta publicación, que es el estudio ARRIV, el estudio de extubación versus weaning terminal, con un grupo de pacientes, 210 pacientes para extubación paliativa y 248 pacientes para liberación ventilatoria, encontró que cuando hay extubación paliativa, muchos pacientes salen a habitación y pudieron ir 11 pacientes a piso, los otros murieron en la unidad, mientras que acá los 248 pacientes pues quedaron todo el tiempo con el ventilador, y en el weaning requieren estar en la UCI todo el tiempo. Con la extubación encontraron una mayor tasa de obstrucción de la vía aérea, con un mayor nivel de la escala BPS comparada con el destete progresivo. También encontró gasping y jadeo en los pacientes extubados, y realmente la percepción de los familiares frente a percepción y comodidad del procedimiento fue similar en los dos grupos a los 3 meses. No encontraron diferencias en duelo complicado, ni en ansiedad, ni en depresión. Pero acá les voy a contar lo que mostró ese estudio. Las enfermeras del grupo de extubación inmediata tuvieron mejores puntajes de tensión laboral, no hubo diferencias psicológicas en las familias, pero sí había que ser mucho más juicioso con el manejo de la vía aérea, la obstrucción de vía aérea, el laringoespasmo y la respiración jadeante o gasping, que puede generar mucha ansiedad en las personas.
La pregunta de cómo lo sedamos, lo más importante es utilizar escalas validadas, BPS, RASI, CPOT y titular la sedación. Sin embargo, hay algunas propuestas un poco más recientes de despertar al paciente un poquito, que tenga algo de sedación consciente y que favorezca el despertar y la despedida de los familiares si su condición lo amerita. Sin embargo, esto nos raya un poquito la cabeza porque la mayoría de las guías recomiendan, al contrario, es una sedación profunda ante la muerte inminente y la necesidad de hacer el retiro del tubo. Aquí hay una revisión súper importante sobre la extubación terminal o extubación paliativa, y la primera premisa es que el sufrimiento es inaceptable en cualquier ser humano y que uno de los problemas de las unidades de cuidado intensivo y de los hospitales es la tendencia a inframedicar a los pacientes terminales, y que hay que evaluar el dolor y el sufrimiento con escalas, pero tiene que ser muy estricto y estandarizar. No podemos posponer la anestesia, no se puede tolerar el disconfort y debe anticiparse y tratarse el dolor, y ellos proponen que no debe haber esa oportunidad de que ellos despierten, sino que debe ser agresivo, sedación profunda antes del retiro del tubo. Hay una cosa bien interesante, este editorial de Intensive Care Medicine, que dice que muchas muertes en UCI están precedidas de decisiones de retiro de soporte vital y que realmente los procesos de atención y los comportamientos del personal de la UCI son los que realmente influyen en los resultados psicológicos posteriores a la muerte en los miembros de la familia. Por tanto, si nosotros como equipo nos vemos no coherentes, si alguno quiere hacer weaning y el otro quiere hacer extubación, si la persona que va a retirar el tubo no está cómoda con el procedimiento, esta incertidumbre pues no es apropiada, y cuando tenemos claros los procesos y los procedimientos podemos ofrecerle a la familia un mejor acompañamiento. Existen otras opciones como la traqueostomía paliativa, sin embargo aumenta el costo en salud, y aquí tenemos la justicia distributiva en el uso del recurso desde el punto de vista de salud pública. Sin embargo, se recomienda en aquellos escenarios de incertidumbre donde hay una mínima o potencial posibilidad de recuperación. Pacientes neurocríticos que no hicieron muerte encefálica podrían ir a estos escenarios ante la incertidumbre pronóstica. Así se llama, incertidumbre pronóstica, y pues es la mejor decisión posible y es una prueba terapéutica. Recuerden que las condiciones para una extubación terminal exitosa es que definitivamente la suspensión del soporte vital artificial, que es el tubo, que es el respirador, es porque es fútil esta terapia y porque el paciente es irrecuperable. Debe tener un entorno apropiado y una muy buena comunicación con los miembros de la familia, y haberse realizado reuniones de solución de dudas, brindar apoyo psicológico y espiritual, y que quede claramente y explícito en la historia clínica cuál es el proceso a seguir. Ojalá todos estos procesos se hubieran hablado previamente a través de unas voluntades anticipadas. Esta publicación del Dr. Couteru en Intensive Care Medicine también, que es supremamente bonita. Ellos hacen un estudio cualitativo de percepciones de personal médico y paramédico frente a la extubación terminal en 46 unidades de cuidado intensivo francés, y fueron 451 respondedores anónimos. Encontraron que la mitad de los equipos encontraban diferencias morales entre los dos procedimientos, entre el retiro del tubo y entre el weaning. Es decir, que sí hay una percepción individual de mi moral con respecto a los dos procedimientos, y encontraron que las personas que les gustaba más el weaning habían tenido percepciones desfavorables o no tenían conocimiento suficiente frente a la extubación terminal, mientras que aquellos que preferían la extubación paliativa percibían que favorece un proceso más natural de la muerte con menos ambigüedad y una mejor, digámoslo así, transición de la familia. Por último, yo creo que todos vimos este capítulo de Grey's Anatomy cuando Derek está en muerte encefálica y se decide el retiro del tubo y se le hace una extubación al final pues de la vida. Él ya está fallecido porque es un paciente con muerte encefálica, que por supuesto fue muy bien tolerada por su familiar, que era Meredith, pero recuerden que ella era médica de emergencias y claramente entendía la situación de lo que estaba pasando. Conclusiones, pues esto va para condiciones fatales irreversibles, cuando los familiares estén de acuerdo en extubación paliativa. No es una decisión médica, es una decisión consensuada. Debe haber muy buen manejo de secreciones y no puede haber dolor, no disnea ni esfuerzo respiratorio. Debe tratarse de paliar ese síntoma. La toma de decisiones no es fácil. Promovamos en las poblaciones voluntades anticipadas y siempre hay que tener una comunicación asertiva entre todos los equipos. Hay una publicación en el 2016
Pace sobre las terapeutas respiratorias, que ellas decían que las excluyen de estas decisiones de final de la vida y que ellas quisieran estar y ellos quisieran estar en estas decisiones de fin de vida porque una encuesta mostró que necesitan un poco más de conocimiento del cuidado paliativo, de retiro de soporte vital, de weaning, de cuándo, de cómo y el por qué, y que al mismo tiempo son el personal que toma la última decisión, o retira el tubo, o apaga el ventilador, o baja el ventilador, y que sus conflictos de valores, sus conflictos de deberes están en riesgo y que puede ser generador de angustia moral. Entonces necesitamos hacer cursos y talleres de bioética y de final de vida para nuestros equipos. El otro punto es que nosotros somos garantes de evitar la angustia moral del equipo de salud y de los familiares, y siempre todas las decisiones al final de la vida van hacia el mejor interés de las personas. Para algunas personas el mejor interés es ya no vivir más. Conocer muy bien los conceptos de adecuación de esfuerzo terapéutico, reorientación de los objetivos del cuidado. Ya no utilizamos el término encarnizamiento terapéutico, sino el término obstinación terapéutica, y la extubación paliativa hace parte de estas estrategias para evitar esta obstinación terapéutica, promover los cuidados de fin de vida en UCI, y por supuesto debemos hacer debriefing y analizar eventos adversos como un paciente que extubamos y nos hizo laringoespasmo, que no hay nada peor. No ha sido medido este concepto de la instrumentalización de la muerte, es un concepto abstracto, pero realmente algunas encuestas han mostrado que cuando las personas fallecen multisoportados en la UCI, algunos familiares reportan en los estudios post que hubieran preferido una muerte mucho más natural. Debemos introducir el cuidado paliativo a cuidado intensivo. Esto reduce el tiempo de estancia y reduce además la ambigüedad en el proceso de morir. Y lo más importante es que seamos muy claros en establecer los objetivos del cuidado. Por último, la extubación paliativa es una de las múltiples opciones dentro de las estrategias de retiro de soporte vital. Brinda menor tiempo hasta el fallecimiento. Tenemos que tener familiares y personal de salud con claridad para el procedimiento y tener protocolos claros y espacios de aprendizaje colaborativo para manejar estos conflictos morales de deberes y valores que maneja el equipo. Siempre alivio agresivo de la disnea y alivio agresivo del dolor con sedación profunda. Tenemos diferentes prácticas, diferentes manejos. Esto está influenciado por muchas perspectivas culturales y bioéticas, pero la idea es que tenemos que empezar a hablar de muerte y tenemos que empezar a hablar de buena muerte. Muchas gracias. Doctora Liliana, muchas gracias por su intervención. Ahorita al final nos volvemos a ver para la discusión. A continuación, es bienvenida la doctora Diana Montes Toro, que es médica intensivista de la ciudad de Manizales, también es médica funcional y de cuidados post-UCI. Dianita, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Hola Juanjo, muchas gracias y buenas noches a todos. ¿Me confirman por favor si la presentación se ve? Se ve muy bien, te escuchamos muy bien. Bueno, muy bien. Hoy quiero hablarles entonces en medio de esta charla en la que estamos con mujeres que me alegra muchísimo compartir este escenario porque todas son muy tesas en todos los temas en los que han hablado. Me honra muchísimo estar en este espacio con ellas. Y bueno, hoy traigo un tema algo disruptivo en términos de que esto no es algo que vengamos haciendo de manera rutinaria en Colombia, y en Latinoamérica apenas vamos explorando el tema de la consulta externa en cuidados post-UCI, y por eso quise nombrarlo desafíos para el intensivista, porque realmente sobrevivir a la UCI no es el problema. Realmente los pacientes el asunto no es que sobrevivan, el asunto es que se recuperen, porque no es lo mismo sobrevivir que recuperarse. De eso, de hecho, vamos a hablar. Y les traigo aquí, digamos, cuál es el problema que no vemos, y es que finalmente la mitad de los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo, que sobreviven a una unidad de cuidado intensivo, pues después de eso va a vivir con una secuela nueva, ya sea física, cognitiva o mental. Nosotros damos de alta el monitor, damos de alta el ventilador, levantamos la sedación, digamos que es toda una fiesta y una celebración de la supervivencia, pero el paciente sale con una carga que realmente no medimos, y es dónde está la fuerza de ese paciente días después para subir una escalera. Se ve débil,
hay olvidos que lo asustan, cree que va a quedar así de desmemoriado, tiene miedos profundos que no nombra y que no quiere hablar con sus familiares porque le preocupa también cargar a sus familiares con esto. Entonces sí, sobrevivió a la UCI, pero no salió ileso. Y la pregunta incómoda de hoy es, ¿quién los acompaña después de esto? Para eso, entonces, esto tiene un nombre. Desde el 2012, cuando la Society of Critical Care Medicine acuñó el término síndrome post-cuidados intensivos o PICS, como lo van a encontrar en muchas de las literaturas, y que se refiere a un deterioro cognitivo nuevo o que se agrava, ya sea en la esfera física, cognitiva o de salud mental, tras la enfermedad crítica y que puede persistir mucho más allá del alta. Tiene tres dominios principales: el dominio físico, en donde la debilidad adquirida en UCI, la fatiga, la pérdida de la masa muscular y de la misma funcionalidad derivada de esa pérdida muscular establece un deterioro y un declive en la condición clínica del paciente. Luego, el área cognitiva, en donde vemos con frecuencia problemas en la memoria, en la atención, en las funciones ejecutivas que ese paciente tenía completamente conservadas antes de entrar a la unidad de cuidado intensivo. Y ojo con esto, porque en el deterioro cognitivo, el delirium, que es algo de lo que sí hemos hablado muchísimo en cuidado intensivo, pues el delirium es su principal predictor. Y al alta vemos cómo esto se ve muy relacionado en los pacientes en la consulta post-UCI. Y por supuesto en la salud mental, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, el paciente sale callado, sale muchas veces confundido, obnubilado, no quiere hablar de eso, y digamos que hemos normalizado ese tipo de conductas en los pacientes. Y por otro lado, no se queda por fuera cómo esta entidad afecta también a las familias de los pacientes, y por eso se ha descrito los PICS-F, que son esa gran cantidad de síntomas que también llegan y tocan a los familiares del paciente que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, a sus cuidadores. Cursa de manera frecuente con ansiedad, con insomnio, con depresión, con un duelo por no poder ver a su familiar en las mismas condiciones en las que estaba antes de llegar a la unidad de cuidado intensivo. Así que esto establece un problema que es no solo de pacientes, es un problema de familias. Ahora, si vamos a hablar de la epidemiología global, pues esto no es un problema raro. ¿Qué tan frecuente es? Pues vemos que hay estudios. Este estudio de Kawakami del 2021 sobre JPICS muestra cómo el 64% de los supervivientes a la UCI, de esos pacientes que recibieron ventilación mecánica, presentaban síndrome post-UCI a los 6 meses. El deterioro cognitivo afecta a cerca de la mitad de los pacientes al momento del alta, alrededor del 50%, y puede persistir en 1 de cada 4 pacientes más allá del año. Esto en estudios validados, en metaanálisis que ya claramente nos están diciendo que el paciente no sale ileso de la unidad de cuidado intensivo. Y la discapacidad física, que obviamente va muy ligado a la condición que llevó al paciente a la unidad de cuidado intensivo, pero no es un asunto de semanas, puede durar hasta 5 años luego de que un paciente está en un SRA o estuvo en un choque séptico o tuvo un posoperatorio complicado de cirugía cardiovascular. Van a presentar discapacidades físicas. De hecho, ahora todavía vemos pacientes con secuelas y discapacidades físicas desde la época del COVID, que estaban hablando mis compañeras ahora. Entonces, son secuelas y son situaciones que se han perpetuado en el tiempo. Ahora, esta gráfica nos muestra cómo los rangos reportados por dominio, vemos la traducción directa de esta gráfica es finalmente más reingresos, menos capacidad para retorno al trabajo, peor calidad de vida para él y para las personas que lo cuidan. Esto ya ampliamente validado en diferentes estudios. Ahora, ¿cuál es el desafío para nosotros como intensivistas? Pues entender que hemos optimizado la supervivencia, sí, la medimos, la auditamos, la publicamos. Hemos hecho un trabajo grandioso desde el trabajo clínico que hacemos en las unidades de cuidado intensivo y nos formamos constantemente en eso, pero entre salir vivo y recuperarse hay una brecha que nadie está siguiendo desde el punto de vista de cuidado intensivo. Y fíjense en la paradoja, el intensivista es quien conoce al paciente como nadie, conoce la sedación, el delirium, el desmonte de los soportes, y sin embargo lo despide en la puerta de la UCI y le dice chao y hasta aquí te vi. Entonces
somos quienes estamos en la mejor posición para cerrar este círculo y rara vez lo hacemos, porque finalmente el seguimiento al alta pues no es una práctica estandarizada en el mundo en general, ya es un estándar de atención, pero en Latinoamérica todavía no es una práctica estandarizada. En Colombia tampoco lo es y estamos realmente abriendo terreno en esta área. Y la lógica es impecable. Lo que no se cita, lo que no se diagnostica, lo que no lo podemos ver al alta del paciente, pues finalmente no vamos a tener cómo rehabilitar. Ahora, hablemos un poquito del panorama global. Hay modelos aquí que ya funcionan en el mundo. ¿Y por qué importan? Porque no estamos partiendo de cero. Hay modelos en Reino Unido, por ejemplo, en donde las guías NICE del 2009 ya establecían que la importancia de la rehabilitación de los pacientes tras una enfermedad crítica, con una valoración estructurada al alta, con unas escalas que hay que aplicarle a esos pacientes para poder establecer y diagnosticar muy bien cuáles de esos 3 ejes están comprometidos. En Europa funcionan clínicas multidisciplinarias, porque no es un trabajo que nosotros podamos hacer solos como intensivistas, es un trabajo multidisciplinar, pero allí están liderados en su mayoría por enfermeras, por terapeutas, que se han encargado de recoger esos pacientes, hacer entrevistas y consultas presenciales y telefónicas de la mano de fisioterapia, de trabajo social, etcétera, en donde han logrado establecer un programa de seguimiento a estos pacientes. En Estados Unidos, las clínicas de PICS, ya existen clínicas de PICS en donde ellos hacen y sugieren una valoración del paciente que sale de la unidad de cuidado intensivo de 2 a 4 semanas. Y por supuesto, el consenso internacional que ya los respalda, desde el Surviving Sepsis del 2021, se recomendaba ya derivar a seguimiento y a rehabilitación post-UCI a los pacientes, porque finalmente la meta es recuperar la calidad de vida. El mensaje es claro, la consulta post-UCI no es un lujo, es esa pieza que le devuelve la vida al paciente, que le devuelve la capacidad de volver a ser esta persona que era antes de ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, la brecha definitivamente es nuestra oportunidad. ¿Dónde estamos nosotros acá? Pues hoy en Latinoamérica, como les decía, no hay una estandarización regional. Esto suena a problema, pero es en realidad nuestra oportunidad. Cada consulta que abrimos sienta un precedente. Las barreras, claramente hay barreras, son reales, hay recursos limitados, la financiación es difícil, es delicada, hay fragmentación en los diferentes niveles de atención y venderle esto a las aseguradoras no es fácil tampoco. Ahora, hay dificultades de acceso muchas veces por distancia, los pacientes vienen de áreas rurales, no se encuentran en la misma ciudad en donde estamos, el transporte, el costo, todo esto generalmente puede generar que el paciente no regrese, pero si no empezamos a trabajar en esto, en ningún momento lo vamos a lograr instaurar realmente como un estándar de atención. A esto se suma que la epidemiología del PICS pues aún no está del todo descrita. Tenemos grandes vacíos en la literatura y tenemos en este momento esa oportunidad de llenarlo y la libertad para hacerlo bien. Ahora, quiero hablarles un poco de mi experiencia personal. Yo llevo más o menos unos 18 meses, 1 año y medio, larguito, viendo pacientes en consulta post-UCI y fue un desafío. Cuando empecé a estudiar esto y lo conocí, me apasionó muchísimo. Siempre he pensado siempre había pensado que faltaba algo por hacer en esos pacientes y no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, que a veces sacan a un paciente de la UCI y siguen mirando en piso cómo sigue el paciente, cómo salió, cómo le fue, si ya finalmente salió del hospital o no, si se fue con las cositas que nosotros desde la UCI habíamos pensado que el paciente necesitaba. Y creo que eso fue lo que llegó a completar esa necesidad que yo tenía dentro de mi práctica y esa motivación que me dio para abrir la consulta. En este último año y medio, hemos visto alrededor de 250 pacientes en consulta. Por eso se los aterrizo un poco a mi propia experiencia. Y es que, ¿qué es lo que más encuentro con frecuencia en los pacientes? Deterioro cognitivo, estrés postraumático, muchísimas secuelas físicas, mal patrón de sueño, inapetencia, mal control metabólico, mala adherencia al manejo, el paciente sigue hipertenso a pesar de los manejos antihipertensivos, sigue diabético, sigue con hemoglobinas glicosiladas altas, patrones inflamatorios crónicos. Entonces, en estos pacientes hubo
hubo cosas que me funcionaron. Primero, intervenir cada eje del síndrome post-UCI de manera interdisciplinaria, pero también de manera dirigida, con un equipo que no es fácil de conformar, pero que en muchas instituciones ya hace parte del recurso existente de las instituciones, como es fisioterapia, fonoaudiología, neurorehabilitación. Hacerle los planes nutricionales y de suplementación a los pacientes de manera personalizada, porque no nos digamos mentiras. A veces los planes nutricionales para los pacientes se vuelven una receta de cocina, una hoja que sale de una impresora para todo el mundo exactamente igual. Y los intensivistas, que nuestra columna vertebral ha sido la fisiología del paciente, el entendimiento profundo de cómo funcionan su cuerpo, su organismo, pues somos quienes en ese momento nos podemos apersonar de esa suplementación y de esos planes personalizados que los pacientes necesitan. Hay barreras, claro, hay dificultades, claro. La principal barrera que encuentro o que había encontrado cuando empecé, el costo de los servicios adicionales. Yo llevo 1 año y medio haciendo consulta particular. El costo de la suplementación, pacientes que aún no podían todavía levantarse de la cama o no estaban en condiciones todavía de ir a su consulta ni a las 2 semanas, ni a las 4, ni a las 6, ni a las 8. Entonces de ahí decidí hacer un híbrido con consulta también, instauré un servicio de atención domiciliaria. Entonces, la lección de esto es simple. Empezar es posible, incluso adaptándose a los recursos de cada paciente. Que sí requiere una inversión, claro que sí, pero no es una inversión muy alta cuando hay voluntad de parte y parte y cuando sobre todo entendemos que no tiene precio los resultados que hemos visto en los pacientes post-UCI en términos de rehabilitación física, cognitiva, emocional, de todo tipo en estos pacientes. Es un bajo costo para un alto impacto. Y finalmente quiero darles estos 4 tips de cómo iniciar una consulta post-UCI o al menos cómo me funcionó a mí, cómo me ha venido funcionando todo este tiempo. ¿A quién cita usted a su consulta post-UCI? Al de mayor riesgo, al que tiene estancias más prolongadas, al que estuvo más días en ventilación mecánica, al paciente que estuvo con un delirium durante la mayor parte de la estancia, que presentó choque séptico, que es un posoperatorio complicado de cirugía cardiovascular y duró 24, 25 días en la clínica. ¿Cuándo lo cita? Entre las 2 y las 4 semanas tras el alta hospitalaria y lo reevalúa según la evolución. Hay diferentes esquemas. Dentro del esquema que yo he planteado, los valoro a las 2, a las 4, a las 8 y de ahí defino al cuánto tiempo los tengo que volver a ver. ¿Con qué equipo mínimo? No necesitan mayor equipo. Pueden empezar ustedes solos, con tamizajes validados, articularse, como les digo, con los servicios de fisioterapia, de psicología y de nutrición. Y cuarto, ¿cómo articular esto? Pues tiene que haber una vía de referencia clara hacia la atención primaria y hacia los especialistas. El seguimiento no es una consulta aislada, es una red definitivamente. Ahora, ¿qué evaluamos? Pues la estructuramos por dominios. En el dominio físico evaluamos fuerza, movilidad, debilidad adquirida. Con cosas sencillas, se está levantando solo, es capaz de levantarse de una silla, es capaz de levantarse de la cama, hace control cefálico, es capaz de levantar la cuchara, es capaz de comer por él solo. Todo esto lo evaluamos desde el punto de vista físico con diferentes escalas que ya están ampliamente validadas. A nivel cognitivo, hay instrumentos de tamizaje de memoria, de atención, de funciones ejecutivas que nos permiten evaluar cómo está el paciente de manera cognitiva. Todos los tamizajes de salud mental, de hecho, creo que no es solo para los pacientes que tienen síndrome post-UCI, es para todos los pacientes que han pasado por la UCI. Ahora ha cobrado especial relevancia hacer la evaluación de la salud mental y obviamente hacer una evaluación de la funcionalidad y la calidad de vida. Cómo logró ese paciente otra vez retornar a sus actividades básicas cotidianas, cómo logró volver otra vez a proveer a su familia, asumir su rol previo, si era un papá trabajador que mantenía a su esposa y sus 3 hijos, cómo ese señor después de un SRA de 16 días de ventilación mecánica, traqueostomizado al día 9 o al día 10, ha logrado recuperarse y volver otra vez a asumir su rol que tenía antes de llegar a la UCI y cómo nosotros todo lo que estamos haciendo va a contribuir a eso. El estado nutricional, para mí, el eje pivotal de todo, de toda la recuperación del paciente. El paciente al que yo me siento y le hago un plan nutricional ajustado con sus necesidades, sus requerimientos,
detallado y personalizado, es un paciente que voy a lograr mejor recuperación de masa muscular, mejor capacidad funcional en un corto o mediano plazo. Revisión constante de la medicación de la UCI, la conciliación farmacológica y el repaso de lo vivido durante la estancia. Para nadie es un secreto, muchos pacientes que no eran hipertensos, que no eran diabéticos antes de entrar a la UCI, salen con medicación, salen con insulinas, salen con 3 o 4 antihipertensivos, salen con esteroides, salen con antipsicóticos. Hay que hacer una evaluación progresiva de estos pacientes y de cuál es la medicación que estamos haciendo en esos pacientes. Esto es clave para ayudar a cerrar esos vacíos que tiene el paciente, para ayudar a disminuir esa angustia que le da. El acompañamiento del paciente le ayuda a disminuir esos niveles de estrés. Y esos checklists se han convertido en unas listas de chequeo que son reproducibles en los pacientes y que de una manera fácil podemos evaluar en los pacientes. Ya para finalizar, quiero decirles, yo vengo haciendo esto desde hace mucho tiempo, ya como les digo, 1 año y medio atrás, y créanme, es frecuente, es medible, es abordable. Y la consulta post-UCI existe para una meta y es devolverle al paciente su calidad de vida. El alta de la UCI no es el final, es el comienzo de la recuperación del paciente. Y podemos empezar, y esto también parte para motivarlos a todos los que quieran hacerlo, empiecen con algo pequeño, una cita, un tamizaje, una vía de referencia en donde les permita a ustedes volver a ver ese paciente que tuvieron dentro de la unidad de cuidado intensivo. Si lo salvamos en la UCI, si le entregamos nuestra vida en la UCI, todos nuestros esfuerzos, todo lo que hemos construido como profesionales, lo dedicamos todo el día a la recuperación de esos pacientes, acompañemos al paciente también a recuperar su vida. Muchas gracias, esto era lo que tenía para contarles. Bueno, Diana, antes de pasar a última intervención, pues te felicito porque realmente rompes un paradigma, rompes una brecha y creo que eres pionera, ¿cierto? No solamente en la región, sino a nivel nacional. Y bueno, que de ahora en adelante vengan muchas personas apasionadas y disciplinadas como tú que puedan ayudarnos a fortalecer este campo. Agradecemos a las personas que permanecen en sintonía con nosotros y vamos a ir con nuestra última intervención de la noche. Al final, luego que termine nuestra última invitada, la doctora Liliana Correa va a hacer una breve disertación. Los invitamos a que permanezcan en línea. A continuación, le doy la palabra a la doctora Laura Garzón. La doctora Laura es médica especialista en medicina interna y en farmacología clínica. Es magíster en nutrición clínica y se encuentra en la ciudad de Bogotá. Doctora Laura, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Se ve muy bien la pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces yo les voy a hablar de desprescripción y de cómo esta nos puede ayudar a dar un tratamiento humanizado y de calidad en la UCI. El principal objetivo mío en esta charla es que ustedes tengan claro que la desprescripción existe y que hacerla de forma activa. Y que hacerla de forma activa va a tener un impacto positivo en el paciente. Y esto lo digo porque en nuestra formación y luego en nuestro autoaprendizaje nosotros nos enfocamos mucho en esta escalera naranja de este lado porque siempre queremos saber qué evidencia nueva hay, qué cosa nueva salió, qué hay más fuerte, más eficaz para ayudar a nuestros pacientes cuando las otras herramientas se nos quedaron cortas. Y tratamos de subir y cada vez escalar más en esos tratamientos con el objetivo de ayudar a nuestros pacientes, pero se nos olvida que esta escalera verde de este lado también ayuda al paciente y que a veces estamos acá y vale la pena preguntarnos qué de todo esto que le pusimos subiendo esta escala naranja a nuestro paciente, llegamos a un punto en que de pronto algo de todo eso se beneficia más, pues le está haciendo más daño o le está generando riesgo o le está generando complicaciones en lugar de ayudarle. Entonces, digamos que esto pasa porque cuando pues, tenemos nuestro paciente en la unidad de cuidado intensivo está expuesto a diferentes factores, las alteraciones en la fisiología, que cambian las alteraciones en la
que cambian las alteraciones en la fisiología, que cambian las alteraciones en los medicamentos. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Entonces, todos estos factores que tiene el paciente hacen que pues las alteraciones en la fisiología y que esto cambie el efecto que tienen los medicamentos. Es un escenario complejo, de gravedad, crítico. Muchas veces tienen disfunción renal y hepática que también altera cómo metabolizan y depuran sus medicamentos. Usamos fármacos de alto riesgo y esto lo que se ha visto es que cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo se le van poniendo cada vez más y más y más cosas que lo llevan a un escenario de polifarmacia. Y esa polifarmacia lo que hace es que hayan muchas interacciones entre esos medicamentos que lleva a varios efectos adversos, a mayor riesgo de delirium, a que empeore la lesión renal, a que aumenten los costos, a que aumente la estancia hospitalaria, a que aumente la carga no solo de administración para enfermería, sino para el paciente y que empeore el pronóstico. De últimas dejé lo de la cascada porque acá les quiero recordar que la cascada de prescripción o de medicamentos es cuando yo pongo un medicamento y eso me genera un efecto secundario y tengo que poner otro medicamento para tratar ese efecto secundario, no porque el paciente tenga este síntoma como tal, sino que se generó por el primer medicamento y así va sumando la lista de los medicamentos que de pronto se pudieron evitar. Estas son unas 3 ejemplos de cascadas muy frecuentes que se notan en la UCI. Y esto se ve reflejado en que el mayor porcentaje de los errores de medicación se encuentran en la unidad de cuidado intensivo y lo que es preocupante es que esto impacta mucho más allá de la UCI. Entonces, se ha visto que los medicamentos que se inician en la UCI no siempre se suspenden en piso, se continúan, se duda que el paciente sí los necesite y vemos cómo salen pacientes de la clínica con antipsicóticos crónicos que no necesitaban, con profilaxis gastrointestinal que no necesita y con analgésicos que de pronto ya no necesitan, que aumentan esa polifarmacia y aumentan el riesgo. Entonces la propuesta y la invitación es hacer una especie de semáforo farmacológico en donde yo cojo la lista de los medicamentos que tiene mi paciente de forma diaria y trato de hacer un alto para preguntarme si realmente mi paciente necesita ese medicamento o no y ahí sí decidir reformularlo, continuarlo o suspenderlo y esto se debe hacer, como les digo, de forma diaria, cuando cambia de estancia va a cirugía, sale a piso, al ingreso en la conciliación y esas decisiones se deberían tomar según el objetivo terapéutico. El escoger si se continúa o no ese medicamento debería depender si mi paciente está en un choque agudo en las primeras 24 o 48 horas, si está en fin de vida, si tiene techo terapéutico, si ya está estable y debería cambiar esa formulación según esos objetivos. Entonces, como les decía, para hacer esta escalera de desprescripción, la escalera inversa a la que estamos acostumbrados, lo que yo debería hacer con cada medicamento es preguntarme, ¿mi paciente necesita ese medicamento? Si sí lo necesita, en este momento en el estado agudo que está, ¿es indispensable ese medicamento? ¿Le da un beneficio acorde con ese objetivo, ese pronóstico que tengo? Porque si el beneficio que le da el medicamento puede que sí lo necesite, pero el beneficio es a 10 años y mi paciente tiene un pronóstico limitado, a corto plazo de pronto no se beneficia, le genera algún riesgo, entonces hay medicamentos que me prolongan el QT, me alteran los electrolitos en pacientes que están inestables hemodinámicamente o que tienen arritmias, entonces de verdad es mejor el beneficio que el riesgo. Y si le disminuye el confort y la calidad, entonces si le va a generar más síntomas, náuseas, mareo, tengo que estarlo pinchando por un medicamento que de pronto el beneficio en este momento no es el mayor. Entonces preguntarme todo esto antes de reformular el medicamento o de tomar la decisión de retirarlo. ¿Por qué? Porque como les decía, nos forman para iniciar tratamientos, pero es digamos que a lo largo de la práctica donde vemos cuándo debemos suspenderlos y la idea es que con la humanización nosotros aprendamos a jugar entre estas dos escaleras para hacerlo de forma responsable e individualizada en cada paciente. Acá les traigo unos ejemplos de los medicamentos como que más tienen evidencia que nuestros pacientes en la UCI se deberían suspender.
en ciertos escenarios. Entonces tenemos las estatinas, que si mi paciente está en choque en esas primeras horas, pues de pronto el beneficio no es tan grande versus la carga que le puede generar. Y en fin de vida son las que más tienen la evidencia que, pues como su beneficio es a largo plazo versus la expectativa de vida que puede tener mi paciente, lo ideal sería suspenderlas. Los IECA y los arados son el mejor ejemplo de esa suspensión temporal que deberíamos hacer en la UCI con la conciliación, y es que si mi paciente, la pregunta que dijimos, ¿necesita el medicamento? Seguramente sí necesita estos antihipertensivos, pero si es un paciente que está con hipovolemia, con hipoperfusión, en lesión renal aguda, pues de pronto se beneficia más de una suspensión temporal, dejando la claridad que luego tengo que reintroducirlo cuando el paciente ya esté estable. Y en los pacientes adultos mayores o en fin de vida o con techo terapéutico, tenemos que tener claros que ahí las metas de presión arterial nos cambian y son permisibles metas de presión arterial mucho más altas. Y que al tener esas metas, el medicamento lo que me va a causar es más efectos secundarios, hipotensión, síncope, mareo, caídas, que yo no pueda movilizar a mi paciente y se beneficiaría de pronto más de suspenderlo que de continuárselo para mantener unas metas que ya no necesita. Los antibióticos orales, todos conocemos los beneficios de los ISGLT2 para todo, en todo, pero en nuestro paciente en la UCI, si están en ayunos prolongados, si tiene choque, si está en hipoxia, si está con hipoperfusión, se deben suspender porque sí está demostrado que causan cetoacidosis euglicémica y que causan acidosis láctica que me pueden generar digamos que una confusión en el enfoque diagnóstico del paciente o incluso en la evolución. Y lo mismo en el paciente en fin de vida, pues los objetivos glicémicos de pronto cambian y ya esa no es la prioridad. En los IBPs no se debe hacer profilaxis gastrointestinal de forma rutinaria, sino se debe siempre evaluar si mi paciente realmente tiene riesgo de úlceras por estrés y de sangrado, y si no tiene ese riesgo, pues no tiene la indicación y es más el riesgo y la carga que le genero con un medicamento adicional que no necesito. En los dos escenarios en la UCI, ni suplementos, ni vitaminas, ni medicamentos para la osteoporosis me aumentan la polifarmacia, me aumentan el riesgo, se deben suspender y ver cuando el paciente salga y esté estable si requiere reiniciarlos o no. La antiagregación y la anticoagulación, digamos que es una zona gris y difícil en donde siempre hay discusión, pero la invitación es hacer esa individualización de preguntarme según el pronóstico de mi paciente, según el estado, si es terapéutico, si es de prevención, el riesgo de sangrado, el riesgo de trombosis, para decidir el beneficio versus el riesgo. En los antipsicóticos, tener en cuenta los efectos secundarios, me prolongan el QT, me generan sedación, efectos extrapiramidales, limitan la movilidad de mi paciente. Antes de formularlos, y si ya los formularon, tener claro que se deben suspender antes de dar alta al paciente y que no se vayan con esto crónico para la casa. En el paciente en fin de vida, de pronto tienen un poco más de indicación, pero tener en cuenta que me pueden causar delirio terminal, náuseas refractarias, psicosis, y de pronto así mi paciente está en fin de vida y yo lo esté haciendo para ayudarle, puede que me esté generando más efectos adversos que la ayuda que me está generando. Benzodiazepinas, sabemos que en el paciente crítico evitarlas, tienen más indicación en el paciente en fin de vida, pero evaluar que no se lo esté dando porque hay una cascada detrás como las que ya vimos, más que porque tenga un síntoma propio. Y los AINES son otra opción, que son esos medicamentos que se deben suspender tempranamente si yo veo que llevan más de 3 días, que tienen una dosis alta, que aumentan la lesión renal, que aumentan el sangrado gastrointestinal en mi paciente. De pronto tengo otras opciones mejores, pero sin satanizarlo porque hay escenarios en los que de pronto sí puede ser coadyuvante. Entonces, digamos que en conclusión, en mi paciente en estado crítico, la invitación es hacer una evaluación diaria de cada medicamento para ver el riesgo-beneficio, siempre dejando la salvedad que si lo suspendo, hay que reevaluar si se reintroduce cuando el paciente ya esté estable y no continuar de forma, digamos que indefinida, medicamentos que se iniciaron en la UCI como antipsicóticos y demás. Y en el paciente en fin de vida, tener claro que el objetivo acá es totalmente diferente y es el confort del paciente, y por eso el ajuste en la formulación va a ir a disminuir el número de medicamentos, a ajustar la frecuencia de la administración, disminuir la necesidad de estar monitorizando electrolitos y demás por los medicamentos que tenga y de disminuir los efectos adversos. Ahora, no estoy diciendo que todo se deba suspender en fin de vida, y eso también hay que tenerlo claro. Hay medicamentos que van y que deben ir con una supervisión, como los opioides, los corticoides, se pueden
prescribir, sí, pero hay que tener en cuenta cuánto tiempo lleva con ellos para hacer el retiro progresivo y que no me vaya a generar efectos como la insuficiencia suprarrenal. Los betabloqueadores también evitar suspenderlos de forma abrupta porque me pueden generar efecto rebote y hacerlo de forma más prolongada. Los anticonvulsivantes se recomienda más dejarlos porque así mi paciente está en fin de vida, yo no quiero que esté convulsionando, eso le empeora la calidad de vida. Continuar los broncodilatadores como alivio sintomático. Los diuréticos están indicados si ese manejo de la sobrecarga y de la congestión me va a mejorar la disnea, el confort, el estado del paciente. Y los laxantes son esos medicamentos que es en la cascada que yo tengo que asumir. Si mi paciente está en fin de vida y yo sé que le tengo que estar dando opioides, eso me va a generar estreñimiento, tengo que dejarle laxante porque eso me va a generar una calidad de vida y no darlo solo cuando el paciente ya presentó estreñimiento porque era algo que yo podía prevenir. Ahora, después de que yo hago ese ejercicio de decidir qué dejé y qué quité, tengo que mirar cómo voy a dejar eso que decidí continuar. Y es la optimización de la vía, del horario y de la frecuencia para reducir la carga sin perder la calidad. Entonces, cuando yo hago esa revisión diaria de cada medicamento, preguntarme si ese medicamento realmente tiene que ir por vía intravenosa, no porque está en la UCI, todo tiene que ir por la vena, se puede cambiar a vía oral. Si el paciente está en fin de vida, evaluar si se puede dar por vía subcutánea, transdérmica, en infusión continua subcutánea que le mejore la calidad y que le disminuya la carga al paciente de la administración. Siempre estar pendiente de los horarios, que los corticoides y los diuréticos se den en la mañana, que si yo puedo ajustar en el Cardex esos horarios para evitar despertar al paciente y no despertarlo por medicamentos que no son indispensables a esa hora, hacerlo para ajustar esa formulación acorde con las ventanas para que el paciente pueda dormir y descansar y para no interrumpirle la movilización y la rehabilitación temprana de la que hemos hablado que es tan importante. ¿Para qué hacer estos ajustes? Para reducir los despertares, para disminuir la manipulación de los accesos, disminuir la fatiga del paciente, disminuir los errores de administración, evitar conflicto con la nutrición del paciente sin disminuir la eficacia del tratamiento. Entonces, digamos que como conclusión, el objetivo desde farmacología en humanización que yo tendría es hacer estos ajustes buscando preservar el sueño del paciente, preservar la movilidad para la rehabilitación temprana, evitar que los medicamentos me aumenten el delirium y siempre estar pensando en la calidad del paciente, teniendo en cuenta que todo lo que yo hago para mejorar al paciente en la UCI no tiene que ser con medicamentos, recordar que existe el manejo no farmacológico que tiene evidencia, tener en cuenta las voluntades del paciente, las necesidades individuales, involucrar a la familia, el apoyo de psicología, el apoyo espiritual, para que todo esto ayude a que logremos ajustar esos tratamientos de forma individualizada y personalizada para el beneficio del paciente. Finalmente, esta frase que tener en cuenta que no todo lo que puede formularse debe mantenerse, no porque exista y haya mostrado evidencia, específicamente mi paciente lo necesita y se beneficia de ello, y recordar que retirar un medicamento no es abandonar al paciente ni es que yo me haya rendido con el tratamiento, sino que a veces retirar es la mejor forma de cuidar a mi paciente. Doctora Laura, muchas gracias por esta última intervención. A continuación se está en la pantalla de las personas que aún están presentes desplegando una encuesta de satisfacción. Les agradecemos aún por la permanencia. Yo quisiera resaltar que la doctora Laura también hace parte del comité de farmacología. Cada una de las doctoras que ustedes acaban de escuchar, no solamente hacen parte del comité de humanización, sino que hacen parte también de otros comités de manera transversal, y ustedes se han dado cuenta del gran impacto de sus conferencias y queremos invitarlos a que hagan parte de AMSI, a que hagan parte de estos comités. Se necesitan muchas manos, se necesita mucho talento para poder seguir desarrollando en Colombia este tipo de contenido de carácter académico y seguir impactando en nuestras regiones. Quiero darle la palabra a la doctora Liliana Correa, que es la persona que lidera este comité. Doctora Correa. Bueno, yo creo Por que favor. primero lo que agradecerles a ustedes quedarse, 40 personas estuvieron en la mayoría del tiempo durante la conferencia, que esto para un tema de habilidades blandas como es el cuidado centrado en la persona y la humanización es muy valioso. Cuando iniciamos éramos 6 personas que nos conectábamos, a veces
9, 10 y vamos subiendo. Entonces realmente esto nos demuestra que hay cosas muy valiosas como cuidar a las personas que cuidamos. Muchas gracias a mis compañeras, si pueden prender la cámara para que nos tomemos una fotico. Realmente estamos muy contentos de este equipo de mujeres poderosas que hoy han hecho esta actividad tan dinámica. Cumplimos 1 hora y media, se cumplió el tiempo para 6 conferencias. Estas Speed Talks realmente son una cosa maravillosa. Aprendimos mucho, hay cosas yo decía, uy, esto de la desprescripción es el futuro. Entonces, y el síndrome post-UCI, el cuidado post-UCI también. Entonces, de verdad quedamos atentas a preguntas, comentarios. Recuerden afiliarse a AMSI. AMSI somos todos y están bienvenidos y bienvenidas al Comité de Humanización y Calidad. Entonces, se cumplieron las expectativas, excelente. Algunas personas directivas o auditores no les gusta el término reorientación. Ok, excelente pregunta. Pero mira, yo creo que ahí nos falta precisamente hablar de estos temas y que vengan los auditores, porque ahí es donde falta. O sea, hay una barrera entre lo administrativo y lo técnico, entre lo clínico y los auditores, y ahí es donde nosotros debemos hacer partícipes a estas personas, digamos, de estas condiciones de final de vida. Y el término adecuación del esfuerzo terapéutico es el término correcto. Limitación del esfuerzo terapéutico lo utilizan los españoles, LET, así la llaman, pero para Latinoamérica y para Estados Unidos, digamos que el término es adecuación del esfuerzo terapéutico y es completamente válido, apropiado, pero hay que hacer una adecuación real. No puede uno decir que el paciente está en adecuación de esfuerzo terapéutico en fin de vida y mantener el antibiótico y todos los medicamentos. Mantenemos los que brindan confort, comodidad, pero probablemente no mantenemos algunas terapias que ya son fútiles y digámoslo así, no puede quedarse un paciente en adecuación de esfuerzo terapéutico una semana ocupando la calma UCI. Entonces creo que estas cosas son las que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar también que los auditores sepan de estos temas éticos y de estos temas de fin de vida porque ellos no lo conocen. Por eso la implementación de un protocolo de código lila definitivamente es la mejor estrategia clínico-administrativa para articular el final de la vida. Me parece que es una gran decisión. Perfecto. Ahí voy, más preguntas. Excelente. Hay una pregunta de Pilar Mogollón que dice que para mí la extubación paliativa genera un dilema ético y moral. ¿Considera usted que en este escenario podría declarar objeción de conciencia ante este escenario? Bueno, es una excelente pregunta. Lo primero es que para muchas personas esto genera un conflicto de deberes y valores, que es lo que éticamente se llama un conflicto deontoaxiológico. Resulta que este dilema para algunas personas tiene que ser abordado, es decir, lo primero que uno tiene que hacer si va a implementar la extubación paliativa en su institución es hacer un proyecto educativo inicial donde estos temas se hablen, se hagan las dudas, quede, digamos, como todo muy claro. Hay personas que van a expresar y van a decir, y si yo le quito el tubo lo estoy matando, y hay que decirlo así. Entonces, realmente esto es un acto compasivo, no es eutanasia, no es distanasia. Esos temas que se usaban antes no tienen nada que ver y esto requiere como unos conocimientos a todos los equipos de salud, porque la mayoría de veces este dilema nace del no conocimiento. La objeción de conciencia en Colombia aplica de manera legal para el aborto o para la interrupción voluntaria del embarazo, donde una persona puede decidir que no hace interrupción voluntaria del embarazo, pero la institución no se puede negar. La institución tiene que tener garantía de que hay personas habilitadas para hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Para final de vida no hay nada escrito, no hay nada legal, pero sí no podríamos como equipo de salud, nosotros de intensivistas, decir, por favor, quítele el tubo y que el equipo de terapia o el equipo de enfermería le quite el tubo si no se siente cómodo y si nuestro equipo de terapia dice, no, yo como terapeuta no me siento capaz, no me siento cómoda, nuestro deber es con ella. Propender a evitar la angustia moral, entonces se va uno y quita el tubo uno. Eso es muy importante. Entonces, y esto debe ser conciliado. Más que la objeción de conciencia, hay que primero hacer un proyecto educativo porque la mayoría de personas cuando se entrenan muy bien en estos temas ya lo empiezan a ver como un acto compasivo y se sienten profundamente conectadas con el bienestar de estas familias que lo agradecen mucho. Y acompañar en la muerte es lo que mejor podemos hacer y lo tenemos que hacer bien y se puede hacer. Pero por supuesto, si alguien dice, mira, es que
que definitivamente no puedo, voy a tener pesadillas quitándole el tubo, que la evidencia y los artículos dicen que esto no pasa, pues uno va y remueve el tubo, otra persona del equipo de salud que se sienta más cómoda. Muchas felicitaciones, excelente. Bueno, aquí hay una pregunta que creo que aplica para todos. ¿Cómo están formando a sus equipos en esta situación? En todas estas situaciones de humanización. Cada una que nos cuenten un ratico qué está haciendo con sus equipos desde la academia, como Laura, Valentina con los pacientes multi y ultra soportados y Dianita en el cuidado post-UCI, Laura en su institución que ya tiene una amplia experiencia en prescripción. ¿Ustedes cómo lo están implementando con sus equipos? Bueno, pues voy a tomar la iniciativa para responderte. Lo que nosotros estamos haciendo es como tratar de utilizar herramientas ya establecidas de acreditación en calidad como para poder entender la humanización desde lo más grande y no solamente enfocarnos en una estrategia e ir avanzando en las que más fácil son. Lo que dicen es muy cierto desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de educación. Hay algunas cosas que son muy difíciles de hacer. La extubación paliativa es una de las más difíciles de hacer porque, como dicen, requiere de toda la coordinación del equipo y que todos se sientan cómodos a la hora de hacerlo. Eso solo funciona si todos están cómodos. Pero, por ejemplo, las visitas en UCI las 24 horas, esta comunicación asertiva, la desprescripción, la adecuación del esfuerzo terapéutico, como también la comunicación con las familias, yo creo que ayuda mucho a que todas estas cosas se puedan ir implementando y muchas veces se termina viendo como una medicina un poco más compasiva y menos tecnológica. Desde el área en el que yo lo trabajo, esto también significa mucho porque pues un paciente conectado a ECMO puede durar ahí mucho tiempo y pues no siempre la idea es mantenerlos en esa situación y más si no hay una manera de poderlos sacar de ahí. Entonces digamos que como tener una comunicación clara, establecer metas, establecer pronósticos y poderle hacer acompañamiento no solamente a la familia, no solamente al paciente, sino al equipo multidisciplinario que va a estar acompañando a ese paciente, yo creo que hace parte fundamental para que estas estrategias se puedan implementar y podamos tener una UCI más humanizada. Bueno, Perfecto. nosotros digamos que para formar a las personas en cuidados post-UCI es algo un poco más complejo, pero entendiendo que el síndrome post-UCI empieza de hecho en la UCI, pues hacemos protocolos de sedación y de dolor, aplicamos modelos diferentes para minimizar la ansiedad, la agitación, el delirium, todos los protocolos de movilización precoz que se acabó de publicar nuestro consenso en la AMSI, control, prevención del delirio, hacer una evaluación diaria de cómo está el lenguaje del paciente, si está muy callado, si durmió bien, si comió bien. Hemos incorporado y digamos específicamente desde mi saber, desde mi formación como médico funcional, todas las estrategias desde la medicina funcional que podemos aplicar para el paciente en unidad de cuidado intensivo que minimicen el delirio, que permitan que el paciente duerma, coma, descanse y tenga acompañamiento familiar permanente. Entonces, entendiendo que todo, que el síndrome post-UCI no empieza después, sino que se gesta en la unidad de cuidado intensivo, hacemos diferentes intervenciones encaminadas hacia eso. Hola Lili, a todos. Carmencita. Hola Lili, ¿cómo están todos? Es muy importante aquí una palabra para Jimmy y para todos los que se encuentran conectados, voluntad. Yo creo que es algo importante. Como hablamos, la educación es supremamente valioso en este punto. No imponer, Lili, porque a veces cuando nosotros escuchamos una charla de esa queremos ya hacerlo, abrir las puertas 24 horas, extubar ya paliativamente a los pacientes, porque pues nos parece chévere, porque podemos hacerlo, pero nosotros debemos saber y nunca olvidar que somos personas que cuidamos personas. Y como personas que cuidamos personas tenemos emociones, sentimientos, tenemos preceptos éticos, tenemos limitaciones y una cantidad de barreras que a través del tiempo nos hemos formado. Entonces, lo importante para todos es primero que se tenga voluntad y el querer empezar.
pero cuando tomamos la decisión de empezar, entonces viene algo mucho mayor que es el compromiso, y el compromiso con la educación, Lili, educar, educar y no cansarnos. O sea, yo le digo a mi equipo de trabajo, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¿Por qué? Porque los equipos no son inmóviles, los equipos son cambiantes, hay rotación de personal, va a llegar una persona que no va a estar de acuerdo y no es tratar de convencer, es simplemente tener una charla, no es imponer un punto de vista ni porque esto está funcionando en otras latitudes, a mí también me va a funcionar. Es mirar qué tengo, qué UCI tengo y qué quiero. Y con base en eso ya tengo voluntad y tengo compromiso, entonces viene la disciplina. Entonces la disciplina ¿para qué? Para enseñar qué es un final de vida, para enseñar qué es eutanasia, qué es distanasia, qué es una adecuación del esfuerzo terapéutico y sobre todo que las personas que vayan a hacer esto no piensen en ningún momento que están matando a alguien ni que están acelerando un proceso de muerte. Entonces, principal educación, no acelerarnos, sentarnos con nuestro equipo, charlarlo, y esto es de todos los días, porque todos los días, a pesar de que ya tenemos el equipo que sabe que nuestras visitas son 24/7, llega el paciente, llega el visitante del paciente con que no estoy de acuerdo, entonces ahí no soy humana, ahí no soy empática. Entonces, esto es de todos los días, de tener voluntad, compromiso, disciplina y persistencia, perseverancia. Qué bonito mensaje. Creo que ese mensaje de persistir, insistir y nunca desistir es el mensaje que nos queremos llevar. De verdad, muchas gracias a todo el equipo y de verdad también muchas gracias a Juan José con este liderazgo que ha tenido con los comités, un excelente presentador. A todos ustedes por la puntualidad y muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Hasta Chao. luego, muchas Hasta gracias. luego. Gracias.